Acabamos de escuchar Dharma de Mahaprajna Paramita Heart Sutra. Esta es una banda budista de Taiwán. Ellos se etiquetan como la primera banda budista de metal en Taiwán, que es, pues, ellos dicen que mezcla el sonido del death metal con el mensaje de la compasión. Y pues es una banda donde son 4 practicantes del budismo. Y pues ellos mencionan, ¿no?, que su meta es pues integrar estas culturas, ¿no?, usando los mantras ancestrales budistas, ¿no?, dice el vocalista Joe Henley. Y en los shows pues mezclan ahí, pues tienen ahí donde dan mensajes, ¿no? Mezclan su filosofía y sus ideas, ¿no? Y dice que combinan los mantras tradicionales budistas y pues como una forma de expresión, ¿no? Entonces, pues una banda, pues es interesante porque como que me suena un poco ahí medio disonante que usen el death metal, ¿no? Para dar un mensaje así de paz, cuando a veces el death metal es agresividad, pero también pues, hay death metal cristiano. Pues sí, también black metal cristiano, Inverted Cross, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces pues ellos usan el death metal, ¿no? Y pues suena bastante brutal. Y pues son buenos músicos, son virtuosos. Y bueno, para esta rola tenemos un invitado. Tenemos a mi amigo Nelson de la orden Suyun. Bienvenido, Nelson. ¿Cómo estás? Hola Alex, buenas noches. Te invitamos aquí para que nos platiques un poco sobre budismo, que ahorita pues hay un tema ahí con eso. Ya llegaremos ahí. Puedes platicarnos un poco de tu orden, porque creo que hay varias, ¿no? O sea, como que algunas son, bueno, no sé, pues la verdad, tú nos explicarás más. Sí, pues el budismo se le llama comúnmente religión. Lo que pasa es que tiene muchas diferencias con respecto a lo que entendemos como religión en Occidente. Todas las religiones occidentales y de Medio Oriente tienen dioses o más bien, más que tener dioses, los dioses o Dios es el centro de la religión. En cambio, en el budismo los dioses tienen un papel totalmente secundario, no son principales. Incluso se puede prescindir de cultos a dioses o de referencias a divinidades. Tienen un papel totalmente secundario. En ese sentido se le ha llamado religión no teísta o religión ateísta incluso. El budista ateo, he visto que dicen. Sí, se puede decir que una corriente un poco occidentalizada o moderna del budismo, que se basa en algunos conceptos budistas básicos. Se puede decir que la principal idea budista es el no yo, es el centro de la filosofía del Buda, de lo que se llama la filosofía de Gautama Buda, el Buda histórico. El budismo tomó muchas cosas de religiones y filosofías de la India de su tiempo,
que era riquísima y avanzada. Eh, pero el Buda integró una idea que resulta revolucionaria, incluso en la actualidad, que es el no yo. El no Que yo. es simplemente la creencia, la idea de que no hay identidades trascendentales. Es decir, en términos occidentales sería no hay alma, no hay esencias infinitas, esencias divinas en los seres ni en las cosas. Esa idea es muy muy importante en budismo y afecta el concepto de divinidad. Sí, para los budistas antiguos, los dioses eran seres imperfectos y temporales que también tenían un yo temporal e imperfecto, no un yo trascendental y eterno. Entonces los dioses morían y tenían errores y defectos e incapacidades. En la cosmovisión budista temprana. Y eso siguió siendo conforme se expandió a lo largo de Asia el budismo. Simplemente se consideraba que las divinidades de los diferentes pueblos pues también eran limitadas en el tiempo. Simplemente el Dios creador, el Dios supremo, cuando llegara el fin del universo también llegaba a su final. Y pues el Buda planteó la idea de que el universo tiene un inicio y tiene un final y luego un reinicio y luego vuelve a terminar. Un ciclo. Sí, unos ciclos de renovación, y junto con la muerte del universo es la muerte de todos los seres, y con el renacimiento del universo es el renacimiento de los seres en ese sentido. Bueno, Okay. otra idea central del budismo es que es totalmente pragmático. El budismo simplemente quiere que vivamos mejor, que eliminemos el sufrimiento. Casi hagamos lo que hagamos, no importa. El objetivo principal es llegar a esa meta, llegar al no sufrimiento. Esa es la idea a la que busca el budismo. No busca vida eterna, no busca unión con los dioses o con Dios, no busca riquezas o prosperidad material, sino que busca el no sufrimiento. Okay, es el punto focal, digamos. Ese es el punto, sí, ese es el punto, y se puede decir la base teórica es el no yo, porque el sufrimiento tiene su origen en la ignorancia, y la principal forma de ignorancia es la creencia en el yo, es el aferramiento al yo, las teorías sobre el yo, las ideas sobre el yo, los inventos que hacemos egoísmo. sobre nosotros mismos, para estimular nuestro ego, nuestra identidad, que es algo que realmente a lo que somos adictos. Pues Somos sí, adictos a todo lo que habla sobre nosotros. todo lo que nos da, pues sí, nos enaltece, digamos, ¿no? Algo así. Sí, a mí me gusta mucho mencionar cómo nos gusta todo lo que hablan de nosotros, o sea, de lo que consideramos que somos, pues. Entonces, incluso aceptamos cosas negativas. Por ejemplo, si alguien dice los mexicanos son flojos, decimos, no, pues en cierta manera sí. Si alguien dice los mexicanos somos trabajadores, pues sí, también nos sentimos atraídos a esa idea. O sea, cualquier cosa que hable de nuestra identidad, de lo que consideramos que somos, nos parece muy atractiva en principio, y o nos causa sufrimiento, nos causa angustia, y vivimos constantemente en esas ataduras, y parecen inocentes e indispensables para la vida, pero en el fondo ahí, en ese nudo, es donde surge nuestro sufrimiento. Ahí está la raíz del sufrimiento, digamos. Sí,
precisamente en estos conceptos erróneos sobre en esas invenciones que formulamos sobre nosotros. Que también de ahí parte una idea que se ha difuminado mucho en Occidente y que es una idea budista y oriental en general de que la realidad es una ilusión. Porque en budismo ignorancia o el error, el sesgo, también es ilusión y es el origen de toda nuestra manera de ver el mundo y de vivir. Muy interesante. ¿Qué más te iba a preguntar? Pues los conceptos que la gente tiene así más, que budismo, y a lo asocia con el karma, ¿no? Sí. Eso, ¿qué nos puedes decir del karma, por ejemplo? Bueno, pues tiene mucho que ver con el no yo, precisamente. Porque el Buda decía básicamente, tú no eres tu cuerpo, no eres tu mente, no eres lo que se dice sobre ti, no eres lo que tienes. El Buda decía eso, no eres eso. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué tengo? En cambio, el Buda decía, tú eres dueño de tus acciones y eres heredero de tus acciones, de lo que tú hagas. De eso sí tienes el control. No decides qué cuerpo tener, ni qué lugar vas a tener en la sociedad conforme te integras, ni puedes decidir muchos aspectos de tus capacidades físicas y mentales, no las decides. Pero a lo largo de la vida hay muchas cosas que sí decidimos, y de esas cosas somos dueños, de las acciones que realizamos voluntariamente. Y acción voluntaria, acción hecha a propósito, es el significado de karma. Karma significa exactamente acción. Acción. Sí, quiere decir acción, acto, una cosa que haces, pues. Entonces, cuando alguien te dice el karma te va a chingar, ¿qué quiere decir? Pues, tus propias acciones. Las consecuencias. Vipaka es la consecuencia del karma, de las acciones, es acción y consecuencia. La consecuencia. En Occidente normalmente se usa karma como si fueran las consecuencias de nuestras acciones, pero en budismo originalmente karma es la acción en sí. Y la consecuencia se llama pues consecuencia o vipaka. Vipaka. Vipaka, sí. Karma vipaka. Es la dualidad en ese sentido. Vale. ¿Y Dharma? Dharma es como el nombre de la banda. Así se le llama a las enseñanzas de Buda en general. Dharma quiere decir enseñanzas o doctrina, o a veces lo pueden traducir como religión. Y Buda Dharma es propiamente el nombre del budismo. En ese mismo sentido, yo he visto, bueno, hay ciertas clasificaciones de las religiones, las paganas, que las típicas religiones antiguas, ¿no? Como la prehispánica o la griega y demás, las abrámicas, que entra ahí el islam, el cristianismo, el judaísmo, y hablan de religiones dármicas, y no nada más refiriéndose al budismo en sí, sino al jainismo, al hinduismo. ¿Qué tiene en común el budismo con esas otras religiones de la India? Un tema muy interesante, pues sí se le llama religiones dármicas. Por ejemplo, la relación entre el budismo y el hinduismo. Una vez vi un meme, a ver si lo puedo escribir, un meme que describe a la perfección. Que el hinduismo presentando a su amigo, muy contento, ¡ay, es mi amigo! Y el budismo diciendo, no, yo no lo conozco. Porque el budismo parte del ciclo de reencarnaciones, lo que le llaman el samsara, para llegar al nirvana y demás, y se supone que el ciclo de reencarnaciones también es presente en el jainismo y en el hinduismo y sus diversas denominaciones y sectas, ¿no? Como la Sikh. Sí, bueno, lo que quería decir ahorita es básicamente que el budismo surgió como una crítica al hinduismo. El Buda, una de las primeras
la crítica parte precisamente del concepto de no yo, porque el hinduismo se basa todo el hinduismo en la idea del yo eterno, que se llama Atman, el budismo, que es un yo eterno que proviene de la divinidad. Dice básicamente que todos los seres tienen una esencia divina. Y el budismo surge como una crítica a eso, diciendo, el Buda decía simplemente eso no se puede comprobar. Y decía, estos están usando esa idea para justificar el dominio de unas castas sobre otras. Y el Buda criticó muchas veces el sistema de castas hindú, que se basa en la idea de que nacen con una esencia divina, pero hay de esencias divinas a esencias divinas. Que la chingada. Sí, y solo los que tienen la mejor, la superior, la que proviene de la parte más alta de la divinidad, son los brahmanes o los sacerdotes. Sí, el sistema de castas que es sumamente cruel, incluso con la India democrática. Sí, que subsiste hasta la actualidad y un interés muy grande del Buda era criticar el sistema de castas. En cuanto al jainismo, la gran diferencia con el jainismo es que los jainistas consideran karma también lo que haces sin querer. Ellos consideran que lo que haces sin querer también te genera karma. Y que si purificas por completo tu karma, tu yo puede ser eterno y tener una divinidad. Y alcanzar un estado divino. Y el budismo dice que solo es importante lo que haces a propósito. Solo es karma lo que haces voluntariamente, no lo que ocurre sin querer. Por ejemplo, los jainistas más extremos solo toman agua tibia y no toman agua fría porque consideran que el agua fría tiene microbios que pueden matar. No prenden la luz en la noche porque consideran que la luz mata a los microbios que viven en el aire. Y tienen toda clase de reglas muy extremas en la vida cotidiana. Otra gran diferencia entre el budismo y el jainismo es que en el budismo la mujer tiene un papel es equivalente al del hombre. Hay monjas que tienen mucho rango, aunque en la práctica pues son menos, como todo. Y en el jainismo considera que las mujeres están en un estatus inferior al del hombre por su nacimiento, por condiciones que tienen que ver con su esencia eterna de la que criticaba el Buda. Entonces, básicamente, de hecho lo ves, si uno lee los textos antiguos de Buda, ves que hay toda clase de discusiones tanto con jainistas como con hinduistas, que en aquella época se llamaban brahmanes. El budismo surgió como crítica a esas dos filosofías y religiones. Del Buda. En otra cuestión, bueno, las diferentes denominaciones dentro de las grandes religiones pues es algo común, ¿no? En el caso del cristianismo pues está la enorme que es la católica, los ortodoxos y luego los protestantes con muy diversas escuelas, ¿no? Calvinismo, luteranos, mormones, anabaptistas, diferentes, ¿no? Lo mismo ocurre con el Islam en el caso de los chiitas, los sunitas, y entre los propios sunitas hay un montón de ramas, ¿no? Como los wahhabistas y demás, ¿no? El budismo tiene también ese nivel de división y sectarismo. Sí, probablemente tiene más todavía, porque el budismo no tiene grandes autoridades. Por ejemplo, un error típico es creer que el Dalai Lama es una especie de papa del budismo. Ándale, eso te iba a preguntar también. Sí. Que el Dalai Lama, pues para nosotros los occidentales decimos Dalai Lama es el papa, ¿no? Del Buda, es el papa del budismo, ¿no? No, y luego sí, era jefe de estado la figura también. Uh-huh. Ajá, más bien era es el jefe del estado, era el jefe del estado tibetano y es un líder religioso y un gran maestro
del budismo tibetano. Pero el budismo tibetano pues es solo una rama del budismo, no, de una de las muchas escuelas que componen el budismo del norte, se le llama. Hay budismos del sur que son los Theravada en general y el budismo más antiguo. Y luego pasó algo muy interesante cuando China, Tíbet, Mongolia, Corea, Japón se convirtieron al budismo. Hubo lo que se puede esperar, simplemente fusión religiosa. Sí, el budismo se llenó de dioses chinos, de dioses japoneses, de dioses mongoles, de dioses coreanos, de dioses vietnamitas. Pero también surgieron debates muy interesantes. Y esos debates, se puede decir que el centro de esos debates fueron las escuelas Chan y Zen, lo que se conoce ahora como Zen. Muy popularmente en Occidente ese término. El Zen. Budismo sí. Zen. El budismo Zen es la escuela a la que yo pertenezco. De hecho, lo particular me uní a esta escuela budista porque es una escuela que surge como un intento por adaptar las enseñanzas de Buda a mundos culturales muy diferentes a los en los que surgió. Otras escuelas budistas tratan como de revivir el mundo y la sociedad budista antigua. Creen que no es posible vivir de otra manera y alcanzar, por ejemplo, el nirvana. O sea, alcanzar la meta en el budismo, que es el fin del sufrimiento. Pero la escuela Zen, la escuela Chan, parte de la idea de que el budismo se puede adaptar a otras culturas y que la cultura es irrelevante a la hora de la transmisión del verdadero Dharma, de las verdaderas enseñanzas de Buda. En el caso del budismo, ¿qué nivel de poder e influencia política tiene? El budismo. El budismo, porque bueno, el catolicismo es mucho. conocido, ¿no? Por su influencia política. Sí. Sé que en Tailandia es religión oficial. Y bueno, en el Tíbet lo fue, ¿no? El jefe de estado era un maestro budista. Y bueno, no sé qué relación tengan con los estados. En Japón es muy curioso, ¿no? Porque han convivido históricamente el budismo y el sintoísmo. Y en su momento incluso hubo conflicto con los monjes budistas por parte de los samuráis, sobre todo en el periodo de Oda Nobunaga. Y luego ya el estado posterior, por lo visto, había una bastante armonía. Actualmente pues está el tema del Dalai Lama, ¿no? Que está en pugna con la segunda mayor potencia del mundo, que es el estado chino. Y bueno, es una especie de figura de resistencia. Todo Occidente obviamente le ha dado mucho vuelo a la figura y ahora recientemente no había tenido pues un tema polémico que yo recuerde, ¿no? Y ahora pues recientemente regalazo, ¿no? Para Xi Jinping, lo que pasó con el niño y la chupada de lengua, ¿no? Lo de la lengua, ¿no? Sí. Bueno, pues voy a hacer una pequeña reseña lo más breve posible. Es muy interesante la relación que tiene el budismo con el poder desde que el Buda anduvo predicando, desde que el budismo surgió. Uno dice, bueno, el Buda predicaba cosas muy radicales, igual que Jesucristo, por ejemplo. Predicaba que el sistema de castas no era válido, por ejemplo. Y uno dice, ¿por qué no mataron a Buda? Sí intentaron matarlo un par de veces, pero no pudieron, y no hubo una organización como la que hubo para la crucifixión de Cristo. Entonces por eso no lo mataron, porque si de veras se hubiera propuesto un rey matar a Buda, pues sí lo hubiera hecho. Lo que pasó con Buda en su época es que como él criticaba el sistema de castas,
una casta inferior pero poderosa, que eran los comerciantes, lo apoyó, estuvo de acuerdo con el Buda, porque los comerciantes habían adquirido un gran poder económico en su época, pero no tenían acceso a ventajas sociales como las castas superiores. Entonces a los comerciantes les convenía mucho Y que se tumbar el quitara sistema de eso. castas y criticar el sistema de castas. Entonces la casta de comerciantes, que era muy rica e influyente, pero carecía de ventajas sociales, apoyó al Buda y eso le permitió predicar durante 40 años. Murió a los 80 años ya a causa de una enfermedad digestiva. Después el budismo el budismo cobró mucha importancia en la India. El emperador Ashoka lo convirtió en una religión de estado. Y Ashoka es muy admirado y se convirtió en un devoto budista. Y uno pensaría, bueno, qué bonito. Nada de Pero pacífico, de hecho. fue pacífico cuando se volvió budista. Antes realizó muchas guerras. De hecho, hay una historia de Ashoka bueno, no era Ashoka, era el iniciador de la dinastía Chandragupta Maurya, que tenía él memorias de cuando Alejandro Magno llegó a la India y que el güey se quedó impresionado con el ejército de Alejandro y pues básicamente el Imperio Maurya buscó replicar eso, ¿no? En la India. Y luego viene ese cambio, ¿no? Dentro de la misma dinastía con Ashoka. Sí, pues tuvo esa conversión de la India al budismo. Y ahí fue cuando los brahmanes perdieron mucho poder. Por ejemplo, ahí pasó algo muy curioso, que los brahmanes, los hinduistas, se volvieron vegetarianos. Se volvieron vegetarianos para justificarse, para demostrar que eran más santos que los practicantes budistas, porque los practicantes budistas antiguos no eran vegetarianos. Entonces los hinduistas, los brahmanes, para ponerles la vara de la bondad más alta, Competían a ver quién era más bueno. sí, y se volvieron vegetarianos los brahmanes en esa época. Pero perdieron mucho poder, que después recuperaron ya cuando murió Ashoka y conforme, fíjense, cuando el budismo Vajrayana, el del Dalai Lama, comenzó a cobrar fuerza en el norte de la India, en Tíbet y en Mongolia, en Nepal. Al mismo tiempo, el budismo perdió fuerza en la India, perdió fuerza al sur de los Himalayas. Y por ahí dicen, gente muy crítica con el budismo tibetano, que ellos corrompieron el budismo en esa región y que por eso se dejó de seguir en la India. Y es que la realidad es que la creencia en los lamas, en su divinidad prácticamente, fue una improvisación de los primeros lamas, que lo que buscaban era su legitimidad. Entonces prácticamente inventaron que eran emanaciones de bodhisattvas, del gran bodhisattva de la compasión, que es una figura budista muy importante, Avalokiteshvara. Pues siempre la cochina divinidad tratándose de legitimar, ¿no? Más bien el poder político. El poder también se político. busca legitimar. Ajá, hay dos maneras de legitimar el poder político: a través de la divinidad y a través de la soberanía popular. Y si pensamos, esa idea de la divinidad del Lama, que son reencarnaciones que vuelven conservando esa misma esencia divina, es contrario a lo que enseñó el Buda originalmente, no es compatible. Ellos lo que hacen es una maroma filosófica diciendo que se trata de una materia sutil, que no es más que igual que la materia normal, pero mucho más leve, y que es la que materia reencarna, etérica. la que reencarna una y otra vez. Ahora, con este tema de la polémica del niño y la lengua,
El budismo tampoco es ajeno al tema de los abusos sexuales, como no lo es el caso de la Iglesia Católica en lo particular, ¿no? Que son los más sonados, o varias denominaciones protestantes a través de sus pastores. Ha habido escándalos sexuales en lamas tibetanos, ha habido el mismo tema en Tailandia con los monjes, así que sí ha pasado. Sí. En el Islam no se habla mucho, pero seguramente es lo mismo. Seguramente ahí están clavados, ¿no? Ajá, y ahí también sus historias, ¿no? O sea, Sí. los clérigos tienden a veces a caer en eso. Sí, pues tristemente donde quiera que hay, digámoslo así, jerarquías muy estrictas y jerarquías incuestionables, autoridades supremas incuestionables, ahí hay abuso. Y regresando un poco a de lo que es la enseñanza de Buda original, él decía, uno de los discursos más impresionantes de Buda, dice, tú no debes de creer en nada por la autoridad del maestro, no debes de creer nada porque la mayoría lo cree, no debes de creer nada porque está en libros sagrados, no debes de creer nada porque suena lógico. Y da muchas instrucciones de por qué no debes de creer nomás en la autoridad así nomás. Porque no es de asumir que porque está en un libro sagrado es así, o porque la mayoría lo cree, o porque un maestro muy famoso lo predica. Entonces esta crítica a la figura de autoridad también es algo que no retoman la mayoría de los budistas que viven en monasterios con extrema autoridad. De hecho es otro de los aspectos del budismo tibetano en que difiere mucho de las enseñanzas de Buda, porque el budismo tibetano te dice que tener un maestro es indispensable para en el camino hacia la iluminación, hacia el nirvana. Dice que es indispensable. La figura del maestro es fetichizada en el budismo tibetano. Entonces te das idea de que ahí está ese germen del autoritarismo y con el abuso. Sí, pues te genera otra serie de problemas, ¿no? Se genera otra serie de problemas, en efecto. Y pues eso no estaba. Cuando el Buda falleció, el Buda dijo que nos dejaba, que le dejaba a sus discípulos el Dharma como maestro, el cuerpo de las enseñanzas. Ese es normalmente un buen budista te dice que tu maestro es el Dharma, y los maestros se les reverencia, pero no tienen una autoridad suprema incuestionable, más que en algunas ramas del budismo como en el tibetano. Y pues tristemente donde el Estado mete las narices, ahí hay corrupción. También por eso ha habido muchos casos bien escandalosos de corrupción en el budismo tailandés, donde el budismo está totalmente confabulado con el gobierno, con la monarquía, pues, tailandesa. Y vemos casos de monjes drogándose, monjes usando artículos de lujo, teniendo amantes y cosas así. Sí, ya una perversión de lo que debía ser. Y es que, por ejemplo, en el budismo no hay un moralismo de decir está mal que tengan relaciones, está mal que usen cosas de lujo. Lo que está mal es de que tomen el título de monjes y quieran las ventajas sociales de ser monjes, y al mismo tiempo sigan con todas los aspectos que por disciplina un budista debe de cuestionar y de dejar de lado. En especial si ha tomado los hábitos, o sea, si se quiere convertir en monje. Entonces, digamos que ser monje es como llevarlo un poco más allá. Sí, ser monje.
El, el monacato en el budismo, pues es como... Originalmente, cuando el Buda enseñó, nomás había budistas laicos y monjes. Y los monjes quería decir que abandonaban todas las posesiones. Nomás podían tener un cuchillo, una cazuela y su manto color de azafrán. Eso era todo, y ropa interior, eso era todo lo que tenían en la vida. No podían tener nada más. No podían tener una tele de 40 pulgadas. No podían tener una tele de 40 pulgadas o un PlayStation. No podían jugar FIFA ni nada. No. O sea, porque todas esas cosas se consideran obstáculos, son consideradas obstáculos. Cualquier cosa que uno posea, con la que tengas identificación, con la que tengas apego, dependencia. Se puede decir que el budismo es una una radical búsqueda de la independencia. Literalmente no dependas de nada para tener tu bienestar. De absolutamente nada, ni siquiera del mundo, ni siquiera de las ideas, para que tengan una idea. Ay, güey. Ni siquiera De las ni ideas. siquiera de lo que imaginado, intangible. pensado. Es una mente en blanco, ¿no? Sí, precisamente, o sea, es una independencia de ideas, de formas de pensar, de necesidades materiales, incluso, por ejemplo, una independencia del Buda mismo, una independencia del Dharma, una independencia de todas esas cosas que consideramos sagradas. Esa es la idea del budismo. Bueno, y de necesidades fisiológicas, en el caso del sexo, porque incluso El sex. hasta en el anime de repente sale el monje acá medio rabo verde, ¿no? Ah, pues sí. Sí. Pues los monjes los que tomaban el monacato, pues, eso sí tenían que abandonar todo el comportamiento sexual. Si tomaban, pues, el manto, como se dice, si iban a asumir el monacato. Pero pues las personas que no lo han asumido podrían ser laicos, maestros laicos o practicantes laicos de budismo, que normalmente eran gente casada con hijos y así. Es muy, en ese sentido no es complicado. De hecho, y por ejemplo, si un monje cometió una falta, digamos, tenía un roce sexual, Sí, era podía débil. siempre, pues tenía que asumirlo y ver cuál era su situación. No en todas las órdenes el castigo por eso era muy intenso. Entonces de hecho, la única regla que no puedes faltar como budista, la regla principal de un budista, es no hacer daño a ningún ser ni a ti mismo. Esa es la principal de los mandamientos, por así decirlo, que hay en budismo. Los otros son secundarios, pero ese es el que no hacer puede daño. no hacer daño, no matar a ningún ser viviente, ni herirlo, ni asustarlo. Eso incluye moscas y Cucas. cucarachas, arañas. Ajá, eso sí no debe hacer un budista. Eso es la principal norma. No matar a ningún animal. Ni los moyotes. Ni los moyotes. Qué De hecho, por eso se usa mucho el incienso en la cultura budista, porque espanta a los animales voladores. Órale, yo pensé que era por otra cosa. Ajá. Sí, esa es la principal razón y esa es la principal norma budista. Las otras normas es mucho más fácil que Echarse un pisto.
No, pues idealmente no lo haces porque Pues te daña a ti, ¿verdad? te hace creo. daño a ti mismo y te rompe la concentración y puede llevar a muchos problemas que, que ya conocemos. Ya muy conocidos entre los Sí, borrachos. y pues surgen toda clase de complicaciones. Ujú, pues sí, se lleva a cometer actos Sí, viles. pierdes la concentración y muchas cosas. Ujú. Así que idealmente un budista no toma. Aunque en el budismo zen y en otras formas de budismo hay mucho laxitud en eso. En Japón, En digo, Japón. Japón es el que domina, ¿no? El budismo zen y ahí hay mucha... Yo veo mucho más laxa cualquier religión, incluyendo el Sí, sintoísmo, ¿no? O sea, tienden a ver las cosas de una manera muy diferente. pues por ejemplo, todos conocen comúnmente al Buda gordo, Simón, que comúnmente se le que confunde le con soba el la Buda. panza, ¿no? Sí, que le suban. Ese Buda gordo, pues no es Buda, el Buda histórico, es un personaje mitológico, legendario, que era un monje chino. Y era un monje chino que no cumplía las reglas, que tomaba y que comía mucho, pero era muy bueno, o sea, Era era, bondadoso. era bondadoso y siempre cargaba un costal en el que según esto llevaba regalos para la gente. Viajaba por los pueblos y le llevaba cosas a toda la gente. Y se le consideró un símbolo de la bondad y de una interpretación del budismo muy relajada en que lo principal es la bondad y la alegría, no ninguna regla. Bueno, de hecho, en el Entonces, origen, la representación física de Buda no era lo común, o sea, nace precisamente del contacto que tuvo la cultura budista de la India con el caso de precisamente la influencia griega de los sucesores de los daiyokis del imperio de Alejandro. Se crea precisamente un reino llamado el reino indogriego y el reino greco-bactriano en lo que es la región hacia el norte de la India, en regiones de Pakistán, de Afganistán, en el cual se fusionaron las creencias griegas con las creencias en ese momento budistas. Y de hecho hay unas monedas donde viene la representación de la rueda del Dharma de un lado y del otro lado es un Buda pero delgado con una, ¿cómo se llama? Tipo toga o ropa griega incluso. De hecho, en Afganistán había estatuas de Buda colosales que precisamente demolió el Talibán, que venían de esa civilización greco-bactriana e indogriega que estaba. Entonces esa imagen física del Buda que después se empezó a mover, delgado, de hecho, atlético, digo, en los cánones estéticos griegos, donde de hecho para el griego había virtud en el cuerpo o en el físico, ¿no? El culto al cuerpo de Occidente viene de ahí. Se distribuyeron en varias partes. Y, bueno, en Japón lo engordaron, ¿verdad? pero en general era esa otra imagen. sí, ese budismo es una desgracia que no haya sobrevivido en la actualidad, porque pues se le llama Gandhara en general, el budismo Gandhara, por ejemplo, y tuvo grandes aportaciones a la filosofía budista. Hay libros y pensadores budistas súper importantes que surgieron de esa cercanía que tuvo el budismo con el mundo griego. Y pues también hay teorías historiográficas serias que dicen que fue a través de ese contacto con el mundo griego que llegaron a Medio Oriente las ideas que dieron pie al cristianismo a través de las sectas judías como los esenios que hacen una crítica al placer, por ejemplo, una crítica al deseo
Y esto dio paso también a filosofías como los estoicos en el mundo grecolatino. O sea, hay posibilidad de que a través de esa influencia budista en el mundo griego, esas ideas que son como la crítica al deseo y la crítica al placer, que está presente tanto en el cristianismo como en el estoicismo, hayan llegado a Occidente. Sí, no, y que el mundo moderno capitalista es hedonista, de hecho. Sí, es hedonista. Y no se toma en cuenta los peligros que hay detrás del deseo, las trampas que tiene y que finalmente es algo que necesitaríamos revisar y criticar un poco más. No tanto poner en un altar nuestros deseos, sino decir, caray, esto me está metiendo en muchos problemas. Esto es un pedo. Esto merece revisarse y estar atento a eso. No verlo como algo inocente y algo que damos por sentado, porque pues sí, en Occidente decimos, yo quiero esto, es que eso es lo que yo quiero, ese es mi mayor deseo, así soy yo. Todas esas cuestiones no las criticamos, las asumimos, y de ahí surgen muchos problemas. Sí, eso te lleva a otro, te genera ciertas Sí, muchas consecuencias. consecuencias que vieron los estoicos en Roma y en Grecia. Pues básicamente era una crítica a ese automatismo del deseo. Y también en el mundo mesoriental con las sectas precristianas como los esenios. Pues muy... Sí, es un tema muy amplio. extenso, ¿no? Y bueno, algo muy occidentalizado que se le asume al budismo, que es el yoga. Pues de hecho, cuando el Buda salió de su casa, que legendariamente se dice que era un príncipe, que un día dijo, caray, me voy a morir. Sí, cierto. Que era un príncipe, tienes razón. El Buda se preocupó y se sintió mal y dijo, se va a morir mi papá, se va a morir mi hijo, mi esposa, se va a morir mi madrastra, se van a morir todos mis seres queridos y todo este mundo maravilloso en el que vivo, esta riqueza que tengo de palacio, no va a quedar en nada. Y toda la gente vive en un dolor y en una inseguridad constante. No puede ser que el mundo sea así. Tiene que haber una solución. Y de una manera un poco ingenua y súper ambiciosa, el Buda salió de su casa diciendo, voy a salir de aquí y no voy a volver hasta que resuelva el problema del sufrimiento de la vida. Ahí empezó todo. Dijo, voy a hacer eso, voy a buscar una solución a eso. Y lo primero que hizo fue pues raparse, quitarse el cabello y dejar sus joyas. ¿Han notado que al Buda se le representa con unas orejas bien largas? Es porque la nobleza de su tiempo usaba expansores de oro. Así como los que usan los que les gusta el metalcore. Sí, usaban expansores de oro muy grandes en las orejas y el Buda se quitó los suyos y los dejó y le quedaron las orejas así. Entonces dejó todas sus cosas, a su esposa, a su hijo, a sus padres, y se fue a practicar yoga con grandes maestros del yoga, fundadores de las escuelas yógicas de su tiempo. Alara Kalama era uno, pues creo que fue el primer maestro de Buda. Y lo que hizo el Buda pues fue practicar con él, llegar a los máximos niveles que le ofrecía, que tenía ahí de progreso espiritual que ofrece el yoga, que puede alcanzar un yogi. Pero dice el Buda, cuando alcanzaba las últimas etapas de lo máximo, del máximo desarrollo de esta práctica, me sentía muy bien, o sea, se sentía el Buda súper relajado y bien, con mucha elasticidad.
Sí, con mucha paz, porque la principal la práctica del yoga es un desarrollo espiritual un- eh, muy elevado. Pero cuando el Buda salía de ese estado, cuando pasaba, volvía a la vida normal, cotidiana, cuando dejaba de hacer yoga, por decirlo de una manera sencilla, notaba que la angustia de la muerte, de la inseguridad, las preocupaciones seguían ahí. Seguía ahí cualquier preocupación por su propia vida, por la vida de sus seres queridos, por cualquier cosa. O sea, los miedos y las cosas que nos causan estrés en la vida seguían ahí. O sea, básicamente el Buda considera él mismo que descubrió que el yoga tenía una limitación muy grande, no rompía el nudo que nos ata al sufrimiento, no rompía con eso, no tenía un límite. Y sí servía, y el Buda siguió recomendando y practicando el mismo. O sea, como que el yoga es otro rollo, pues. Y El yoga es existía una desde disciplina. antes. Yoga quiere decir simplemente disciplina. Yoga tiene el mismo origen que la palabra yugo, que es como llevar una carga. Mm, Es imponerte una disciplina que es física y mental para tener un control sobre el cuerpo y sobre la mente simultáneamente. O sea, sí, pues te ese digo es porque como que sí se les asocia a los dos conceptos, budismo y yoga. sí, tienen que ver mucho, pero el Pero yoga no surgió uno por el otro. El bueno, digamos que el yoga no surgió yoga- por el budismo, pues. no, al contrario, el yoga Contrario, existía ¿ah? antes que el budismo. Sí, es una es una de las grandes filosofías que dieron paso al budismo. Es que la India en ese periodo era un lugar de mucho desarrollo cultural y científico y filosófico. Era riquísimo esa área, especialmente el norte de la India, que está regado por los grandes ríos que descienden del Himalaya. Creó una situación de mucha acumulación de riqueza que dio paso al desarrollo de muchas filosofías, escuelas de matemáticas, de lógica, religiones, que todas esas abonaron a la práctica budista, y el Buda se nutrió de estas diferentes escuelas. Casi son pocas aportaciones las que el Buda hizo, y la mayoría de lo que consideramos budismo provenía de otras escuelas. Ya estaba presente en otras formas de pensar y en otras filosofías. La gran diferencia del budismo es lo que el Buda decía, el carcelero. Otras religiones describen la cárcel en la que vivimos y te dicen te dicen, esta es una cárcel, esto está mal. La mayoría de las religiones reconocen eso. Y te dicen por dónde salir también a veces. Pero dice el Buda, yo descubrí el carcelero. Es una de las revelaciones que tuvo cuando alcanzó el famoso despertar. Es descubrir al carcelero, al que construyó la cárcel, al constructor de la cárcel, al que creó la ilusión. En términos modernos, al que construyó la Matrix, al programador de la Matrix. Al arquitecto. Al arquitecto. Y el arquitecto es la ignorancia. Irónicamente. En términos filosóficos contemporáneos, la ignorancia es la incapacidad humana para saberlo todo y para conocerlo todo. Sabemos que pues la mente humana es limitada en sí misma. Simplemente es una especie de maqueta del universo. Entonces, como una maqueta, pues su capacidad para representar es limitada. Por esencia, la mente humana no puede saberlo todo, y la ignorancia es parte de la esencia humana, de lo que somos como seres, y ese es el arquitecto de la cárcel, esa limitación.
Entonces una vez que descubres eso, descubres que esa limitación de la mente y del ser humano, del ser, no específicamente humano, sino el ser en general, puedes empezar a cambiar las cosas. Puedes, para empezar, reconocer la ignorancia como una base que está ahí, como algo inherente a la vida misma. Y luego decir, ok, no puedo saberlo todo del universo, no puedo saber de qué tamaño es, cuándo va a terminar, cuándo comenzó, y muchísimas cosas del universo no las podemos saber. Pero ¿qué sí sabemos del universo? ¿Qué sí es lo que sabemos? Lo que sí sabemos es que todo es temporal, no hemos conocido hasta ahora nada eterno, sino que todo está en constante cambio, y que las cosas, como por esa misma razón que cambian, no tienen una esencia trascendental, sino que todo está en constante cambio y revolución. Eso es lo que sí sabemos del universo, porque simplemente no hemos encontrado pruebas de que haya algo eterno. No hemos encontrado. Entonces, vamos a dejar a un lado lo que no sabemos. No sabemos dioses, no sabemos el origen del universo, no sabemos eso. Vamos a dejar de cuestionarnos eso y vamos a concentrarnos en lo que sí sabemos. Con esa base es la que constituye la sabiduría en budismo. Lo que sí sabemos que es cierto. Ajá. No, A partir de lo que no sí preocuparte por divinidades o cosas que ni por lo vas que a no ver. sabes, lo que no puedes comprobar. No preocuparte por lo que va a suceder mañana, no preocuparte por cuestiones que están fuera de tu control, sino enfocarte en lo que sí sabes. Que eso lo replicaron los estoicos tal cual. Está en el pensamiento estoico, griego y Bien. romano. Es una gran frase esa. Enfócate en lo que sabes. En lo que sabes que es verdad, punto. Lo que estás seguro. Y eso es exactamente lo que hizo el Buda. Y lo que la diferenció al budismo de todas las demás filosofías y ciencias y religiones de su tiempo. Porque todas las otras tenían mucha especulación. Los brahmanes, los hinduistas se basaban en la idea de que las escrituras védicas eran ciertas. Su escritura sagrada provenía directamente de los dioses. Y el Buda les decía, bueno, ¿cómo compruebas eso? Nadie lo sabe realmente, cuál es el origen de las escrituras védicas. Y ninguno le pudo decir, sí, yo sé, tal cual. Yo me las sé Que todos lo todas. sabían. Yo soy Sí, Juan ¿no? Camaney. Y Buda decía, mientras haya esa duda de si algo es cierto o no es cierto, va a haber inseguridad y va a haber sufrimiento. No vas a poder progresar realmente hacia la liberación. Entonces, no sé si recordarán una frase de los caballeros del Zodiaco. A ver, somos peritos en los caballeros. Bueno, lo menciona Chaka de Virgo. Dice la perplejidad, usa esa expresión. Ah, la perplejidad. Alejaré la perplejidad de mi corazón. Sí. La perplejidad es cualquier cosa insegura, cualquier duda, cualquier sombra de conocimiento imperfecto. Alejaré Y la la- perplejidad. Ahora debo matar a Ioria. Sí, esa idea de la perplejidad es, en cambio, lo otro se llama noble confianza. ¿A que poco lo es la tradujeron también? seguridad. Eso sí lo tradujeron bien. La Lo trabajaron perplejidad. muy bien, es una perplejidad. Porque tiene uno de los doblajes con más pendejadas que jamás han existido. Hasta un duelo descompuesto a la hora correcta 2 veces al día. Sí, este sí es uno de esos casos, porque es legendario
Sí, güey. Se me hace un concepto muy complejo, pues, para que Para que lo hayan- lo hayan doblado bien. Es un concepto muy delicado de la cultura budista, del pensamiento budista. Y ahí lo pusieron muy bien. Órale, muy bien. La perplejidad. Mira, fíjate, no me acordaba Una de vez eso. que la eliminas, lo que te queda es la seguridad total, la confianza plena en, o sea, estás realmente seguro, estás sólido, firme. Y es uno de los pasos previos a la iluminación, esa seguridad en lo que sabes lo que sabes. No tiene y eso no quiere decir que no hay en ti otras ideas, sino que reconoces como cierto algo, Algo que ves que está ahí. un par de cosas sobre la realidad, que es básicamente esa transitoriedad, lo que se conoce como transitoriedad y el no yo, esos dos elementos. Muy bien. De hecho se les conoce como los sellos del Dharma. El Si Dharma. una enseñanza budista no tiene la transitoriedad y el no yo, es una enseñanza budista apócrifa. Ujú. Muy bien. Y a eso se suma el tercer sello, es la insatisfactoriedad de la vida. Todo, como todo es temporal, quiere decir que todo está limitado. En cambio, nuestros deseos suelen ser ilimitados, siempre necesitamos más. Pero todas las cosas que nos brindan alguna satisfacción tendrán un fin en el tiempo, o dejarán de brindarnos satisfacción de alguna manera, cambiarán. Por ejemplo, nuestra relación con nuestros seres queridos pues, tiene una cuenta regresiva para terminar nuestra relación con todos nuestros seres queridos, que es algo de lo que depende nuestra felicidad. Ponemos ahí nuestra felicidad y empieza un cronómetro para Sí. cuando va a terminar por una razón o por otra. Sí, cierto. Entonces Sí. esa condición terrible y dura de la realidad es lo que provoca, lo que se considera innecesario en budismo, y eso también es muy chocante para nosotros, decir no es necesario que sufras. Porque en Occidente la cultura y la forma de ser que viene del cristianismo, el sufrimiento se considera como algo inevitable y algo incluso deseable, que necesitas para crecer, que necesitas para esto, para aquello, para llegar al cielo. Pero en budismo, el Buda dice, ya sufriste demasiado. Si lloraste una vez, ya conoces lo que es el sufrimiento. No es necesario que lo vuelvas a repetir. No es necesario que llores otra vez. Una vez que probaste el sufrimiento, ya lo probaste todo. Las lágrimas saben igual en todo el mundo. Sí. Eso es lo que te dice el budismo. Ya lo conociste. Si lo contemplas con atención desinteresada y con plena, con una visión directa, puedes aprender de ese sufrimiento y lo suficiente para superarlo. No es necesario que sigas ahí. Muy Y esa bien. idea pues nos cuesta mucho asumirla en Occidente, que es posible vivir sin sufrimiento y que además el sufrimiento es innoble e innecesario. Sí, porque acá te dicen, o sea, tienes que hacer callo, tienes que Sí, tienes que hacer callo, tienes que chingarle. tienes que chingarle y tienes que padecer muchas cosas. Y son de fuerza, que tienes que sufrir eso. Ujú. Pero pues no, o sea, sí vas a sufrir. Pero como dice Buda, una vez que lo conoces, ya lo conociste todo, es igual, no es más que lo mismo. El sufrimiento por una razón o por otra, no es necesario, pues, que sigamos. Ujú. Pues muy interesante.
no sé, algo más que agregar, Héctor, de Buda, budismo. No, pues muchas gracias, Nelson. No sé dónde te podemos seguir, o algún contacto o algo quieras agregar sobre tu orden o algo. Pues ahí está la Orden Suyun en Facebook, HSU YUN, Orden Suyun. Tenemos página web y tenemos páginas en Facebook. El grupo, aquí en ¿no? México hay muy poquitos miembros. Yo soy uno, hay como otros 5 en diferentes estados. Sí, la Orden Suyun llegó a América ya como en el 2010, y hubo una consigna de que maestros laicos, no monjes, iban a transmitir la enseñanza de Buda viviendo sus vidas normales entre las personas occidentales. Infiltrados. Esa idea, como quien dice, casi infiltrados, no tanto como misioneros, porque en budismo, por ejemplo, no puedes llegar y predicar, no puedes ir tocando de casa en casa. El precepto budista es solo enseñar, solo hablar del Dharma, solo dar la enseñanza cuando te la pida. Si nadie te pide que le expliques algo, que le digas algo, que le cuentes algo, no vas a llegar, oye, Buda esto, Buda aquello. No. Sí se le considera parte del recto modo de hablar. Buda decía, incluso una charla que no te piden sobre el Dharma es habla trivial, es chismorreo. Chismorreo. Sí, es algo que debes dedicarse, ¿no? Pero no tiene nada de bueno. Yo veía que el chismorreo fue parte de la civilización, pero bueno, ese es otro tema. Sí, pues sí. Y bueno, no, pues muchas gracias Nelson por esta plática, y nos aclaraste bastantes conceptos del budismo. Ya queríamos tener esta charla de hace tiempo, y no, pues sí. te agradecemos. ¿Un comentario, Héctor? No sé. Bueno, gracias, Héctor. Gracias, mi cuestionario creo que quedó bien satisfecho. Muy Bueno, bien. eran puntos muy particulares. Muy bien. Bueno.